Muy buenas tardes, que la gracia y la paz del Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Vamos a continuar con estas breves lecciones de la catequesis. Nos encontramos en esta catequesis introductoria examinando todos aquellos fundamentos del Evangelio, lo que significa el Evangelio y la salvación. Hemos considerado en nuestra última lección, en nuestra última clase, dos preguntas que tienen que ver con el camino de la vida y el camino de la muerte, ¿no? Y en realidad hemos considerado lo que es el camino de la muerte y cuál es el final del camino de la muerte. Hemos visto, simplemente por recordar, que ese camino de la muerte es el camino espacioso del pecado, de esa rebelión contra Dios, ese camino que es contrario al amor salvador de Dios, un camino, una vida que está dominada por el pecado, las vanidades de este mundo y por Satanás como el príncipe de este mundo caído, ¿no? Hemos visto que este camino de muerte que transitan muchos, ese camino abierto, amplio, espacioso, lleva inevitablemente al sufrimiento, a la muerte y a la condenación eterna en el infierno. Hemos visto también lo que es el infierno, como ese lugar de tormento eterno, ese lugar de castigo, preparado por Dios para el diablo y sus ángeles caídos. Pero ese lugar también albergará a todos aquellos que con el engaño de Satanás y siguiendo la dureza de su propio corazón, se oponen a la misericordia y a la salvación que Dios nos ofrece. Y de esta manera hemos visto las terribles consecuencias de vivir una vida lejos de Dios, lejos de la misericordia, lejos del Evangelio, lejos del perdón de Dios. Ahora vamos a considerar los otros dos aspectos. Recordemos que todo esto está guiado por esa enseñanza de las mismas escrituras que nos hablan del camino de la muerte y del camino de la vida. Recordemos que en Deuteronomio, el capítulo 30, versículo 15, el Señor dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Yahvé tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyes, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis y no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yahvé tu Dios, atendiendo su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Vemos en esta lectura ya desde el Antiguo Testamento cómo es que el Señor nos marca claramente que existe ese camino que nos conduce a la vida y un camino también que nos conduce a la muerte. Claramente ese camino de la muerte es la rebeldía contra Dios, el apartarse de Él, ir tras los ídolos vanos y los ídolos de nuestro propio corazón y alejarnos del Dios verdadero. Y el camino de la vida es atender la voz del Señor y seguirle a Él, porque Él es la vida para ti, dice el Señor. Es decir, una vida que está pendiente de Dios y de guardar sus mandamientos. Bien, esto que el Señor nos enseña desde el Antiguo Testamento está en absoluta armonía con lo que el Nuevo Testamento nos trae, con lo que Jesucristo mismo en su doctrina enseña, transmite a los apóstoles y la Iglesia enseña hasta hoy. El camino de la muerte y el camino de la vida son dos enseñanzas que están claramente en toda la Escritura y en la vida de la Iglesia. Ya un documento muy antiguo llamado la Didaché,
que es un escrito de época incluso apostólica, aunque no está en las Escrituras, pero es una catequesis justamente para aquellos que se acercaban, ¿no? Para esa instrucción del bautismo, y en esa catequesis justamente habla del camino de la vida y del camino de la muerte. Así es como empieza. Esto nos muestra que la Iglesia desde sus principios ha tenido esta enseñanza en la raíz incluso de la catequesis, de la instrucción. Así que nosotros no podemos dejar de lado esta enseñanza, porque es muy importante para que comprendamos lo que significa verdaderamente el Evangelio y ver por qué camino estamos andando nosotros, ¿verdad? Bien, en el Nuevo Testamento el Señor Jesús, en Mateo 7, capítulo 13, Él dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Fijaos, qué profunda enseñanza del Señor Jesús, y que nos deja claramente esta idea de estos dos caminos, dos puertas y dos caminos. Por eso el Catecismo hoy, en la pregunta 7, nos dice: ¿cuál es el camino que conduce a la vida? Y la respuesta es el camino angosto de seguir con perseverancia a Jesucristo en fe, amor y obediencia. Una vida guiada por el Espíritu Santo y dominada por la santa voluntad de Dios, amando a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Este es el camino que nos lleva a la vida eterna. Bien, así como el camino de la muerte estaba marcado por todo aquello que nos aleja de Dios, todo aquello que manifiesta esa rebelión contra Dios y contra su misericordia, y ese es un camino espacioso, enredado en el pecado y en las vanidades de esta vida. Una vida que está enredada, o un camino que está enredado, ¿verdad?, en todas las cosas temporales de este mundo, sin tener en cuenta a Dios, pues de forma diametralmente opuesta. El camino que conduce a la vida es un camino angosto, es decir, ya nos dice el Señor Jesucristo que no es un camino fácil. El seguir a Cristo implica tomar la cruz cada día. El Señor dice: el que quiere venir en pos de mí, el que quiere seguirme, tome su cruz cada día y sígame. Es decir, la cruz como el símbolo de la muerte a uno mismo, ¿verdad? La cruz representa la muerte. Y el Señor dice que como Él mismo ha sido unido a la muerte en la cruz, nosotros, los que le seguimos, tenemos que tomar también nuestra cruz, ser unidos a esa muerte a uno mismo, entregarnos a nosotros mismos para morir cada día a nuestro pecado, a nuestro propio yo, a nuestro orgullo, en cada batalla, en cada lucha con nuestra carne, con este mundo perdido, con Satanás. Tenemos que tomar la cruz, despojarnos a nosotros mismos, desposeernos a nosotros mismos para seguir a Jesús, es decir, para caminar en un camino de obediencia, entendiendo que Jesús es nuestro Señor, confiando y creyendo en Él, con una fe perseverante en Él y en la esperanza que tenemos de la herencia futura. Y con esa esperanza y con esa fe, caminar en obediencia a Jesucristo. Ese es el camino que nos va a conducir a la vida. Por eso aquí el Catecismo nos dice que es ese seguir a Jesucristo perseverantemente, con fe, amor y obediencia.
Estos tres elementos son claves en el camino, con fe, confiando en el Señor, en que es verdad su doctrina, en que Él es verdaderamente el Señor y sus promesas son verdaderas. Con una vida llena de amor a Él sobre todas las cosas y una vida fiel de obediencia. Es tan importante ver que fe es fidelidad también. La fe es seguir realmente a Cristo como nuestro Señor y nosotros sus siervos fieles. El catecismo también nos dice aquí que es una vida que es guiada por el Espíritu Santo, ¿verdad? San Pablo dice que los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. Es decir, cuando la obra del Espíritu Santo realmente en nuestra vida nos mueve a obedecer a Dios. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu Santo nos trae la gracia de Dios que nos capacita para que nuestra voluntad realmente se incline a los mandamientos del Señor. En algunas colectas de la liturgia nosotros oramos. En la liturgia, cuando vemos los 10 mandamientos, le pedimos al Señor que incline nuestros corazones para cumplir esta ley, decimos. Es la gracia de Dios y la obra de su Espíritu Santo la que inclina nuestros corazones para cumplir la voluntad de Dios. Entonces, este camino que conduce a la vida, como nos dice aquí el catecismo también, es una vida o un caminar, un andar, ¿no? Fijaos cómo la Escritura constantemente nos llama a un andar, ¿verdad? Andar dignos del Evangelio, ¿no? Andad como es digno del Evangelio, dice San Pablo en muchos pasajes, como el mismo Señor Jesús dice, sígueme, seguid al Señor, o como hemos leído en Deuteronomio, siguiendo al Señor. Ese verbo está por toda la Escritura, desde el principio hasta el final. El camino realmente que lleva la vida se trata de un andar, de un seguir. Por eso es un camino, es un caminar, pero que está marcado por esa fidelidad al Señor, por un corazón que de verdad quiere seguir al Señor. Entonces es una vida, como nos dice aquí el catecismo, dominada por la voluntad de Dios, amando a Dios sobre todo y al prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? San Juan nos dice que le ha conocido debe andar como Él anduvo. Es decir, que el que conoce a Cristo, ¿verdad? El que está en Él, debe andar, caminar, un estilo de vida como Él anduvo. No vamos a caminar perfectamente y sin pecado como Jesús ha caminado, porque Él es Dios hecho hombre. Pero vamos a andar como Él anduvo, porque podemos, por la gracia de Dios, andar siempre alrededor de la voluntad de Dios, intentando y procurando andar en la voluntad de Dios. Por supuesto, con nuestras falencias y nuestras caídas, pero por la gracia de Dios recurrimos al Señor para el perdón de nuestros pecados y seguimos caminando. Pero ese andar de este camino que conduce a la vida es cuando sinceramente estamos alrededor de la voluntad de Dios, caminando en esa voluntad de Dios y batallando contra nuestra propia voluntad, tantas veces pues marcada por el pecado y por la voluntad del mundo y de Satanás que intenta afectarnos constantemente. Entonces, este camino está marcado por este andar en la voluntad de Dios y amando a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, alma, mente, fuerzas y al prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Realmente ese camino que nos va a llevar a la vida está marcado por estas características. Es un camino que de verdad está siguiendo al Señor y por lo tanto nos va a conducir a esa vida eterna, ¿verdad? El Señor Jesús, acordaos cuando habla con sus discípulos en el aposento alto, esto lo narra el Evangelio de San Juan, esas conversaciones íntimas en el aposento alto en el contexto de la última cena, ¿verdad? El Señor les dice, ¿sabéis dónde voy y sabéis el camino? Y Tomás le dice, no sabemos dónde vas, Señor. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús mismo le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, ese camino que conduce a la vida no es otra cosa sino Cristo mismo. Cuando nosotros caminamos en Cristo, cuando estamos en Él, unidos a Él, en fidelidad a Él, Él se constituye
el camino. Y él más adelante en ese mismo capítulo les dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, el Señor muestra claramente que ese camino de la vida, ese camino que es Él, ese camino está basado en esa obra del Espíritu, por la cual nosotros, amándole, podemos guardar sus mandamientos. Y es por eso que en el siguiente capítulo, en el capítulo 15, Él se muestra como aquella vid verdadera. Nosotros los pámpanos, si nosotros estamos conectados a Él, nosotros vamos a permanecer. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice. Como el pámpano o el sarmiento no lleva fruto por sí mismo, si no permanecéis en la vid, tampoco vosotros vais a producir fruto. Entonces necesitamos estar unidos a Cristo, permanecer en Él, para producir un verdadero fruto y permanecer así hasta el final y llegar a ese final del camino de la vida. En ese mismo capítulo Jesús les dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Este es mi mandamiento, les dice, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Entonces, este camino de la vida es un camino marcado por la fidelidad al Señor, en seguir al Señor en obediencia, viviendo la realidad de su máximo y pleno mandamiento, que es el amor. Vivir en la caridad, en el amor a Dios con todo nuestro ser y al prójimo como a nosotros mismos. Por la gracia de Dios podemos hacerlo, solo movidos y sustentados por la gracia de Dios, no en nuestra fuerza y en nuestra propia justicia, sino en la justicia de Cristo que viene a nosotros por el Espíritu Santo. Entonces, ese es el camino, lejos del camino de la muerte, lejos de estar enredado en el pecado y en las vanidades de este mundo, sino más bien en Dios, en el amor a Dios, en la fidelidad al Señor. Así que yo os animo a que vengamos a los pies de Cristo y transitemos este camino. Bien, y la segunda pregunta, que es con la que vamos a terminar hoy, la pregunta 8, nos dice, ¿qué es la vida eterna? Bien, como vimos en el camino de la muerte es pues efectivamente un camino que, como todo camino, tiene un principio, tiene un tránsito, ¿verdad? Y tiene un final. De igual manera, el camino de la vida tiene un principio, tiene un tránsito, que es lo que hemos hablado ahora, y tiene un final, tiene un destino, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese fin del camino de la vida? Pues la vida eterna. Por eso esa pregunta nos pregunta, ¿qué es la vida eterna, no? Es, nos dice el catecismo, el fin o el destino del camino que conduce a la vida. Es la herencia de la gloria eterna del reino de Dios, prometida por Cristo mismo para su segunda venida a todos aquellos que reciben el Evangelio y perseveran en fidelidad a Cristo hasta el fin, soportando las muchas pruebas y aflicciones en esta vida transitoria. Bien, las Escrituras nos hablan en muchos pasajes. El apóstol Pablo nos habla de la fe, la esperanza y el amor, ¿verdad? Estas tres virtudes que se han llamado teologales, es decir, virtudes que Dios nos comunica por su gracia, que Dios nos concede. Dentro de esas tres virtudes habla de la esperanza, ¿no? La esperanza proviene de aquello que nosotros esperamos. Y aquí nos dice claramente que la vida eterna, la herencia de la gloria venidera, de lo que el Nuevo Testamento habla por todo lado, es algo que todavía nosotros esperamos, ¿no? San Pedro habla de la salvación que va a ser aún manifestada cuando Jesucristo vuelva.
esa salvación que va a ser manifestada, esa redención que va a ser manifestada al final de los tiempos, cuando Jesucristo venga por segunda vez a juzgar a los vivos y a los reinos y a instaurar su reino eterno. Esa es la esperanza y la vida eterna a la cual somos llamados y a la cual nos está conduciendo el camino de la vida. Es esa herencia, ¿verdad? Así como el Israel del Antiguo Testamento salió de Egipto y estuvo transitando por el desierto para llegar a la herencia, para llegar a la tierra prometida. La vida cristiana y la iglesia se encuentra en ese peregrinaje, se encuentra en ese camino hacia recibir la herencia. Pero como bien nos dice en Hebreos, ¿verdad? En Hebreos 10, 35, 36, que os es necesaria la perseverancia, ¿verdad? Para alcanzar esa promesa. Es decir, como hemos visto, el camino hacia la vida eterna requiere perseverar hasta el fin. El que persevera hasta el fin será salvo, y esa perseverancia es en la fidelidad a Jesucristo. Pero cuando llegue aquel día, lo que llega será glorioso. Así podemos ver también las palabras del apóstol Pablo, que son de gran ánimo para nosotros cuando el apóstol Pablo llega al final de su carrera, ¿no? En segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, desde el 5, Pablo le dice a Timoteo, y esto es como su escrito final, ¿no? Como su testamento prácticamente, ¿no? Le dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vemos esta esperanza gloriosa de San Pablo, viéndose ya próximo al final de su vida. Él sabe que va a morir ya por causa del Evangelio, va a ser ejecutado, sacrificado, ¿verdad? Allí en Roma, y él con alegría y con satisfacción, él mismo puede decir: he peleado esa buena batalla, he acabado la carrera, ese camino de la vida, ¿no? Lo he acabado, he guardado la fe, es decir, he muerto fiel, voy a llegar hasta el final en fidelidad, ¿verdad? Por lo demás ya me está guardada esa corona de justicia, ¿verdad? Que me dará el Señor, juez justo, a todos los que aman su venida, ¿no? Y los que aman su venida son justamente los que caminan en esa fidelidad al Señor hasta el final, para llegar a esa gloriosa herencia, ¿no? San Pablo mismo dice que las aflicciones de esta vida no se comparan con la gloria venidera, es decir, en aquel momento de esa herencia gloriosa, cuando todas las cosas sean renovadas por Cristo en una nueva creación gloriosa y vivamos en ese reino, cada uno recibirá lo que le corresponde en esa gloria si permaneció fiel hasta el final. Así que estas palabras son de ánimo para todos nosotros, para que todos examinemos nuestro camino, y si alguno está en el camino de la muerte, es tiempo de arrepentirse, de volverse al Señor con todo el corazón para seguirle, entrar en ese camino de la vida y seguir en Cristo para ser hallados en Él fiel. Así que el Señor os bendiga, que su paz esté con todos, y mi oración es que todos los que estamos oyendo estas pequeñas enseñanzas del catecismo podamos estar en el Señor y firmes en ese camino. Que la paz del Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Amén.